Amén. Primera de Samuel 17, el versículo 34. Vamos a leer ahí. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Así que vamos a darle gracias al Señor en este día por, como dijo mi hermana Isabel por ahí a mi padre, porque 86 años de vida el día 17 y hoy tenerlo como nuestro Padre que siga con nosotros es una grande bendición para nuestras vidas. Amén. Bendecimos su vida. Ok, 1 Samuel 17, versículo 34. Vamos a empezar ahí, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. David le contestó: yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Pero si un león o un oso viene a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echa encima, yo los golpeo y los mato. Y esto mismo, dice, voy a hacer con este filisteo que se ha levantado contra el ejército del Dios vivo. Amén. Dice, y si Dios me ha librado de las garras de los leones y de los osos, también me librará de este filisteo. Amén. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, entonces Saúl dijo a David: anda pues, y que Dios te acompañe. Amén. Hasta ahí vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana nos ponemos en tus manos, Dios mío. Padre, que no sea yo hablando, sino que tu Espíritu Santo, Señor, sea usando mi boca, Señor, sea el instrumento que tú, Señor, has levantado para este tiempo, y que esta mañana ninguno nos vayamos como llegamos, sino que hoy haya una palabra de vida para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, a ti te doy la gloria, te doy la honra en esta hermosa mañana. Bendigo las ofrendas que se levantaron, los diezmos, Dios mío, los pactos que levantaron tus siervas, tus hijos, los holocaustos, Dios mío, lo que ellos hayan traído hoy al altar, lo que ellos presentaron delante de ti. Desde hoy declaro bendecidas sus ofrendas, Señor, sus diezmos, Señor, los pactos que levantaron en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy, Dios amado, revoco las palabras, Dios mío, que hayan soltado sobre el ministerio, sobre las finanzas de tus siervos, de tus hijos, Dios mío. Cancelo todo plan del enemigo a corto y a largo plazo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro, Dios amado, que tú bendices, Señor, la obra de las manos de cada uno de mis hermanos, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Me levanto a declarar, Padre, el poder de tu sangre sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada niño. En el nombre de Jesús bendigo las niñas de la danza, Señor, a mi hermana Sara, Señor, las bendecimos, las cubrimos con la sangre de Cristo. Y creemos, Dios amado, que este día es un día de victoria en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor en este día, hermanos, y no va a haber servicio por la tarde hoy, este domingo, para que cada quien vaya y celebre a su papá en su casa, en un restaurante, donde ustedes quieran ir, ¿verdad? Pero celebren a papá, celebren, den gracias a Dios. Muchos están publicando ahorita en Facebook: extrañamos a nuestro papá, ya papá ya no está con nosotros en la tierra. Y es triste, pero los que tenemos a papá, celebremos a nuestro Padre, pero sobre todo celebremos al Padre Celestial. Amén. Porque tenemos un Padre Celestial que nos ama. Así que ese es el anuncio. La profeta va a tener la clase para los jóvenes. ¿A qué horas va a ser la clase hoy? Después del culto. Ok, acérquense con la profeta para que sepan, hermanos, a qué hora va a ser la clase, pero hablen con ella y que ella les dé las instrucciones. Amén. Y vamos a ver, mire, el tema para este día se llama despertando el guerrero que está dentro de ti. Amén. Vamos a despertar ese guerrero. Vamos a ir también al Salmo 144, versículo 1. Dice: bendito sea Jehová mi roca, el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. Salmo 144, versículo 1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Recuerden que vivimos tiempos donde muchos creyentes han bajado la guardia espiritual. El enemigo ha intentado sembrar cansancio, temor, desánimo y conformismo, pero hoy el Espíritu Santo está llamando a su pueblo a despertar el guerrero espiritual que ha sido formado dentro de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que David
cuidaba las ovejas de su padre. Esta mañana cuando me ministraba el Señor esto, cada varón de Dios como cabeza, Dios te ha puesto a cuidar a tus hijos. Tus hijos son esas ovejitas, por eso dice que cada uno pastoreamos nuestra casa. Usted tiene que cuidar sus ovejas en su casa, sus hijos, cuidar de su esposa. Dice que David pastoreaba las ovejas de su padre. Y dice, si algún oso o algún león venían a querer, yo me levantaba y los peleaba con ellos. Y muchos de nosotros como padres a veces proveemos lo económico, proveemos para que haya comida, para que haya alimento en casa, quizás compres zapatos, vestuario para tus hijos, pero se nos olvida algo bien importante. Cuidar, proteger espiritualmente, proteger tu casa, proteger tu familia. No naciste para ser derrotado, tú fuiste llamado, ni fuiste llamado para huir, fuiste llamado para conquistar, para vencer y para estar firme. Nosotros no fuimos llamados para ser derrotados, fuimos llamados para conquistar. Dios está levantando una generación de guerreros que no va a retroceder ante las circunstancias, ante la batalla, sino que el Señor quiere que se levante a pelear por su casa, por su familia. La palabra de Dios en Joel 3:10, si lo puede poner Alberto, Joel 3, versículo 10. Vamos a leer ahí donde le dice, diga el débil, fuerte soy. Amén. Ahí está, Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones y lanzad, dice, y lanzas de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Escucha, en este día se tiene que terminar toda pasividad. ¿Sabes cuándo es? Cuando entramos en una pasividad. Cuando nuestra casa o nuestra familia, nuestros hijos están siendo atacados y usted y yo no hacemos nada. Somos pasivos. Dios no te llamó, iglesia, para ser una iglesia o una familia o un padre o una madre pasivos. Hoy se tiene que terminar toda pasividad. Hoy el temor tiene que salir fuera. Se termina toda derrota. Usted no es un hombre derrotado, una mujer derrotada. Y hoy se va a levantar un guerrero. Hoy se tiene que despertar el guerrero que estaba en ti. Tiene que levantarse, hermanas, esas guerreras, hermanas, a pelear por su casa, por su familia. Un guerrero espiritual es formado, hermanos, en los procesos. No crea que el guerrero se forma cuando todo está bien. No, el guerrero se forma cuando vienen procesos difíciles a nuestra vida, cuando estamos en luchas. Se fue mi hija, ¿verdad? ¿Se fue? Sí. Hermano, yo le quería decir a ella esto, que el guerrero despierta cuando hay una lucha. O sea, cuando tú tienes un problema con un hijo o en el matrimonio o con los hijos, ahí es donde se despierta ese espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros, porque tú tienes que pelear, levantarte a pelear las guerras y ahí te formas. No se forma el guerrero cuando en la casa todo está bien, cuando todo sale como nosotros esperábamos. No, se nace o se levanta el guerrero cuando nosotros enfrentamos situaciones, procesos, pruebas. David fue preparado antes de ser rey. Escucha, David fue preparado, hermanos, antes de ser rey. Él no fue que, hermanos, él allá luchó dice que cuidando las ovejas de su padre fuera de la casa, allá solas peleó. Nosotros a veces, hermano, tenemos guerras fuertes en casa donde nadie ve, pero Dios sí lo mira. Amén. David peleó con leones, osos cuando nadie lo veía. Hay guerras, hermano, que nosotros como seres humanos o como padres pasamos en casa y nadie las ve. Pero nosotros nos levantamos a pelear. Peleamos grandes guerras. Amén. Dice que David peleó con los leones, con los osos cuando nadie lo veía. Muchas veces queremos grandes victorias, pero sin pasar procesos, y no es así. Todo hombre y mujer de Dios, para ser alguien en la vida grande, tienes que pasar por procesos. Y los procesos no son fáciles.
Para Dios, dice, pero Dios usa el desierto para fortalecernos. ¿Sabes que Moisés, uno de los grandes líderes, él fue formado en el desierto? Él creció en un palacio, siendo un príncipe, pero él fue formado en el desierto. Para poder hacerlo, hermanos, levantarlo el Señor como el libertador del pueblo de Dios. No es, hermano, en la comodidad. Él no fue el líder que Dios lo llamó a ser dentro de un palacio. O sea, en tu comodidad no vas a ser el líder que Dios te llamó a ser. Todos tenemos que pasar un proceso. Todos tenemos que pasar procesos. La oposición, para enfrentarnos, va a haber oposición. Porque hay una prueba para capacitarnos. Todos, hermanos, los que van o están estudiando para agarrar un diploma, para agarrar un degree, como lo llaman aquí en Estados Unidos, pasan una prueba. Si la prueba se pasa, les dan ese diploma o ese degree. Si no la pasan, no lo dan. ¿Sabes? Para ser unos buenos padres, nadie nacimos siendo buenos padres. Se aprende. Se aprende, en el camino se aprende. Se aprende, hermano, y se levanta, se despierta el guerrero, se despierta la guerrera. Porque yo te voy a decir algo, mi madre nos enseñó esto. Hija, cuando los niños son chiquititos, usted le dice al niño unas par de nalgadas, se sienta y se sienta. Pero cuando son grandes no los puede sentar. Cuando ya los niños son grandes, hermano, usted le dice siéntate y no se sienta. No vaya. Si uno dice no te vayas por allá, es como si le dijo vete. Como padres somos procesados, hermanos. Yo por eso les digo en este día, el buen padre no es el que le compra el mejor iPhone al niño. Hay niños que a los 5 o 6 años traen el mejor iPhone que el mío. Traen una tableta grande, hermanos. No, ser buen padre no es aquel padre, hermano, que le compra lo mejor al muchacho. No es el que, hermano, el muchacho ya cumplió 18 años y le voy a comprar un carro del año. Deportivo como él lo quiere. No, eso no es ser un buen padre. Eso es, hermano, es cuidar de nuestros hijos. ¿Sabe? Yo le digo, Dios mío, nosotros aprendimos duramente. Yo quisiera que un día él diera testimonio de lo que nosotros hemos pasado. ¿Sabes por qué? Porque como padre nos costó. Más porque están en diferentes sintonías. Yo peleaba lo espiritual, él proveía y yo peleaba lo espiritual, y siempre el niño se va a hacer para donde haya más blandito. Yo decía que no, él decía que sí. Aprendimos duro. Cuando los niños son pequeños es el tiempo de corregir. Es el tiempo, hermano, de enseñarle al niño cuando es pequeño. Cuando ya son grandes, solamente Dios. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios endereza lo torcido. Nosotros no. Por eso como padre usted tiene que aprender a corregir desde pequeñito. Y eso es lo que pasa. Por eso dice, el hijo consentido avergüenza a sus padres. Hermano, les voy a decir, porque somos bien criticones, hermanos. Miren lo que me pasó a mí. Cuando yo vivía en Houston y yo no tenía hijos. Hermano, yo todavía no tenía hijos, yo tardé para embarazarme. Íbamos a un matrimonio, a una casa, nos gustaba ir ahí, de chismosos también. Íbamos, hermanos, allá. Ay, la señora cocina tan rico, yo bendigo a esa mujer. Hermano, y mire que tenía un niño como de, ¿qué tendría? Unos 6 años, el muchachito. Una vez yo estaba nomás con ella, yo me fui para allá con ella, y la señora estaba sentada con un sofá, el niño acostadito con sus piecitos aquí en sus piernas de la señora. Güey, el niño le hacía berrinches, hermano, así. Hermano, no, el niño le pega así para arriba, levanta el pie, le pega en la boca y le tumba los dientes. Hermano, yo lo vi, eso, y yo dije, como quisiera que fuera mío para darle uno, porque dije, qué barbaridad. Hermano, ¿sabe una cosa, hermano?
El niño hacía lo que quería. A los 6 años el niño mandaba. No, es que Junior quiere esto, es que Junior quiere el otro. Hermano, si usted me pregunta ahorita dónde está ese Junior, viera qué mal está ese Junior. Un día me hablaron para orar por él hace 1 año, 2 años. Oramos por él, estaba en un hospital, ¿verdad? ¿Sabes por qué, hermano? Pero cuando eso pasó, eso aconteció, al poco tiempo yo tengo un niño varoncito. Tremendo, hermano, chiquitillo. Pero gracias al Señor que a los 7 años, hermana, él recibió a Cristo en su corazón. Y ese niño no se me despegaba, él creció en mis faldas, él corría. Si yo estaba en vigilia, estaba en vigilia. Si yo estaba en oración, él estaba en oración. Bendito sea el Señor. Pero sabes una cosa, porque hemos aprendido que ser padres, hermano, es solamente proveer casa donde duerman, hermano, que tengan que comer, que tengan que calzar, y se nos olvida corregir. Se nos olvida que la corrección es lo más importante. Que al hijo se le tiene que corregir. Hermano, yo no digo que no amen a sus hijos, pero hay que corregirles. Yo les estaba compartiendo creo que en el liderazgo, que a Eduardo a los 18 años le pegué con un cinturón. Y un día le dije, ya quiero volver a agarrar ese cinturón y volverte a pegar. Aunque tenga 26 y así tenga 40, lo voy a corregir. ¿Sabe por qué? Porque el hijo consentido avergüenza a sus padres. Y uno tiene que aprender que la corrección es importante y, como decía mi madre, a tiempo. Yo le voy a decir, me dolió mucho mi corazón lo que me dijiste, hermano. Uno de mis primos hermanos está en la cárcel. Yo no sabía, Isabel me platicó apenas. Pero, ¿sabes, Isabel? Me puse a pensar, dije, Dios, ¿cómo me puede que le haya pasado esto? Pero cuando esos niños eran chiquitos, que estaban como en junior high, yo creo que ellos estaban contigo a la escuela, Cirilo, ellos, ¿verdad? Ok. Recuerdo que a mi papá le decía a su hermana, llévalos a la iglesia. Llévalos a la iglesia. Mira, en la iglesia los niños van a aprender. Los niños van a aprender en la iglesia. A los niños van a ser corregidos, van a crecer con el temor de Dios. Hermano, nunca hicieron caso. ¿Dónde está ahorita? En la cárcel. Todas las mamás que tienen niños chiquitos, y yo se lo dije a mi hija el día que me nalgué al niño, tienes que aprender a corregir a tiempo. Corrija el niño a tiempo. Dice que la vara y la corrección dan sabiduría, pero el hijo consentido avergüenza. Tenemos que aprender. Mi hermano, ¿no ha visto en las tiendas niños que patalean por una paleta, por un dulce, por un chocolate? Y la mamá ahí viendo, ay, se lo doy para que me quite la vergüenza. Mejor se lo compro, lo que quiere. Miren, hermanos, a mí me pasó. Por eso le digo que una vez no es bueno criticar. Hermanos, recuerdo, no sé cuántos de ustedes se acuerdan que había una tienda que se llamaba Venture. Era como la Walmart. Estaba ahí donde ahora es Walmart. Ahí estaba esa tienda hace años, hermano, más de 30 años. Antes de Kmart era Venture. No sé si se acuerdan. Yo fui con mi hijo ahí. Y nomás tenía a Jesús. Me acuerdo que nos fuimos a tomar unas fotos ahí. Por eso me dicen, ¿por qué nomás está Chuyito? ¿Por qué nomás él era? Entonces tomamos unas fotos ahí, hermano. Me hizo un berrinche, hermanos, por un Barney. Por un mono del Barney. ¿Quién conoce a Barney? Un gordo feo. Hermano, me hizo un berrinche. ¿Qué hija? El dinosaurio morado. Bueno, hermano, el niño amaba ese mono. Me hizo el berrinche, hermano, allá. Hermano, y que comienza, hermano, ustedes saben cuando tienen unas cositas así, donde anuncian unos sartenes, que te dan los sartenes ahí de modelos, ¿verdad? Hermano, no tiró todos los sartenes. Hermano, tiró todos los sartenes. Porque, hermano, mire, él pataleó y él hizo un desorden allá. Ay, hermano, lo agarré de la mano y nos fuimos a la casa. Y llegando a la casa, usted no me vuelve a hacer este berrinche. ¿Sabes por qué, hermano? Era el único. No solamente lo consentía yo, lo consentían mis familia, porque era el único varoncito que teníamos. Todos le compraban, todos lo consentían. Alicia, le dije, recuerdo que fui con Alicia, le dije, Alicia, me acaba, mi pollito, ella le decía, mi pollito, te quiero mucho, pero te lo mereces. Hermano, de ahí no me volvió a hacer berrinches en las tiendas, de que él quisiera algo. Hermano, esos monos, le dije, no vas a tener los monos. Porque le compraba los monitos, le comprábamos las películas. ¿Qué no le comprábamos a ese niño de ese mono? ¿Sabe una cosa? No tuvo eso por un tiempo. Le dije, usted va a aprender. Estaba chiquito, pero aprendió.
El tiempo de corregir, hermanos, siempre va a ser, dice la palabra, que nosotros tenemos que dar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo de corrección, hermano, importante, es cuando son chiquitos. Cuando son pequeños se les tiene que corregir. Y ahora, hermanos, ese es el buen padre, el que corrige, no el que consiente. Un día mi hija me dijo: mamá, no cometas el mismo error que hiciste con Eduardo, con la niña, con Sarita. Le dije, dice, ¿por qué? Me recuerdo que mi papá siempre decía, no, a él no, él tiene que dormir. Tú te desvelas mucho. Ahora el que se desvela es él, pregúntenle. Esos son los errores que cometemos cuando nosotros corregimos mal, amamos mal a nuestros hijos. No, a los hijos se les corrige a tiempo. Y hoy, como buen padre, hermano, aprenda a corregir. Que la vara y la corrección, amar, a mí me enseñó esto el pastor César, me dijo, mira, la corrección y el amor tienen que ir igual. Ni más amor ni más corrección. Todo igual. Así como va a corregir, así ámelo también. No podemos solamente nosotros dar amor, que el amor esté acá y la corrección acá. Por eso los hijos son rebeldes. Y por eso muchos jóvenes están en las cárceles. Porque nunca se les corrigió en casa. Porque nunca se les enseñó disciplina y se les enseñó orden. Hoy vamos a aprender. Dígale al que está a su lado, hoy vamos a aprender. Lo que te está confrontando está desarrollando en ti un guerrero. ¿Sabes cómo fue como yo me levanté a ser una mujer de guerra? Porque a los 13 años mi hija Selena se rebeló. Hermanas, no era una confrontación todos los días, era una guerra campal todos los días en la casa. A mí me daba un coraje, que me decía, ¿por qué ustedes no pueden ser amigas? Él me decía, ¿por qué ustedes no pueden ser amigas? ¿Por qué tú no puedes irte con la niña a la tienda? No podíamos, hermano. Con decirles, hermano, que a los 15 años ella y yo no comíamos juntas. No, porque había un choque de espíritus. Su espíritu de rebeldía no podía estar con el mío. Durmió por mucho tiempo sin la puerta se le fue quitada del cuarto. Ella no tenía puerta en su cuarto, se la quitamos por un tiempo porque se encerraba y sáquenla de ahí, no la sacábamos. Hasta que un día se le quitó la puerta. ¿Sabes? Ese tipo de guerras me levantaron a mí. Pero porque yo no conocía a Dios cuando mis hijos, hermano, antes de venir los hijos. Yo conocí al Señor cuando ya mis hijos estaban chiquitos, Eduardo, fue cuando yo conocí al Señor. Pero yo te quiero decir ahorita, hermanos, usted les está enseñando cómo corregir a los hijos. Usted no puede ser un padre consentidor, una madre consentidora, no. A los hijos se les enseña. El guerrero se desarrolla dentro de ti cuando enfrentas situaciones. Amén. Santiago 1, versículo 2 y 4. Santiago 1, versículo 2 y 4. Habla de la prueba que produce paciencia y madurez. ¿Sabes? La prueba produce paciencia, pero trae una madurez. Porque maduramos en medio de las dificultades. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El siguiente, hijo, hasta el 4. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas, hermanos, producen paciencia, pero traen madurez. Nos enseñan. Hoy podemos nosotros enseñar porque hemos llegado a una madurez, hermano, en la corrección hacia los hijos. Quizás has pasado, hermano, situaciones difíciles, pero el Señor hoy quiere enseñarte que la corrección es lo mejor que pueden tener tus hijos. Lo que tú pasaste no ha sido para destruirte, ha sido para entrenarte, para prepararte, ¿sabes? Cuando yo comprendí que lo que yo estaba pasando en aquel entonces era una preparación.
Dios me estaba preparando. Fui preparada, fueron afiladas mis espadas, me levanté en oración. Me levanté ahora sí, como dice David, peleando contra osos y con leones para rescatar a mi hija. Porque saben, hermanos, esta guerra no crea que duró un poquito de tiempo, duró mucho tiempo. Cuando ella tenía 17 años, de la escuela me la mandaron a una clínica porque ella se peleaba con todo el mundo. Hermano, ahí me la diagnosticaron esquizofrénica. Yo dije, me rehúso que mi hija esté esquizofrénica. Yo peleé contra ese demonio. Y hermano, y tengo un testigo. Isabel peleó conmigo. En un ayuno entramos Isabel y yo, porque ya le habían dado pastillas para tomar de por vida. Amén. Me dieron unas pastillas, las habían ordenado en Walmart, y mi niña cada mes iba a estar recibiendo esas pastillas. Entonces yo le hablé a Isabel y le dije, Isabel, me rehúso que una pastilla gobierne la vida de mi hija. Vamos a entrar en un ayuno de 3 días. Ayunamos 3 días. El tercer día, hermano, yo no le dije no vayas a la escuela. Ella no fue a la escuela. Ella estaba en la casa. Ni recuerdo, yo no sé si era un holiday, no sé, pero yo ni siquiera, hermano, ella estaba en la casa. Y le dijo Isabel, estoy pasando por tu casa. Le dije, vente de una vez, vamos a orar. Y entramos a su cuarto. Hermanos, esta guerra que tuvimos, yo pienso que duró más de 2 horas. Hermanos, y no crea, ella no se quebrantaba por nada. Me decía Isabel, ¿cómo es posible que yo estoy más quebrantada que ella? Hermano, acostada con las manos atrás en la cabeza, Isabel y yo deshaciéndonos en la oración, en la guerra. Y ella como si nada, hermanos. No le entraba nada. Hasta que yo hice, ¿sabe qué hice? Me subí arriba de la cama y yo subí arriba de ella. Yo me subí arriba de ella y le abrí los brazos y le dije, vas a renunciar. Tú le abriste la puerta a este demonio, tú misma lo vas a sacar. Hermanos, cuando quiso vomitar, corremos todas las 3 al baño, ¿verdad, Isabel? Hermano, y sacó, echó para afuera lo que tenía que sacar. Fui entrenada, hermano, no en algo bonito, no en algo fácil. Cuando son tus hijos te duele. Cuando son tus hijos, duele ver a tus hijos en esa condición. Pero yo fui entrenada. Yo por eso, yo le he dicho a la hermana Sara, a la hermana Eli, hija, yo no quiero que ustedes pasen lo que yo no pasé. Por eso hoy les estoy diciendo, entrénense, enseñen a sus hijos, enséñenles, corríjanles a tiempo. Y mucho más bonito es cuando los dos estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Si yo digo sí se hace, que él esté de acuerdo conmigo. Si él dice sí se hace, estar de acuerdo. Porque cuando dice no, la otra persona, hermano, está desautorizando tu autoridad. Te está desautorizando a ti y es bien importante. Dios quiere despertar en ti hoy un guerrero. El guerrero de Dios pelea desde la identidad y no desde el temor. No tienes que tener temor, tú tienes que pelear como hijo de Dios, como una hija de Dios. David veía una oportunidad para que Dios se manifestara su gloria. En 1 Samuel 17:45, cuando él enfrenta a Goliat, él le dice, hey, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Hay momentos, hermano, donde usted tiene que usar la autoridad que Dios le ha dado. Tienes que saber usar la autoridad. Olvídate del amor, hermano, porque a veces queremos, hermano, el amor. No. A veces tú tienes que usar la autoridad. Hablar con autoridad. 1 Samuel 17:45, hijo, pónselos ahí por favor en la pantalla. Tú vienes a mí, le dice, con lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando se usa la autoridad, ¿qué dice? Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hay momentos que cuando nosotros estamos, hermanos, bajo el Espíritu Santo, los espíritus, no vemos a tus hijos, no ves a tu esposo, a tu familiar, tú miras el espíritu que está operando tras de esa persona. Y no te levantas contra tu prójimo, te estás levantando contra el espíritu. Por eso dice, yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Escucha lo que dice Romanos 8, versículo 37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó y que nos amó.
Somos más que vencedores. Ustedes van a vencer. Vamos a volver, hermanos, a la palabra del Señor en 1 Samuel 17. Ahora vamos a ir al versículo 38. Escuchen. Enseguida Saúl dio órdenes de que se le pusiera a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte David se colgó la espada, pero pero como no estaba acostumbrado a usar la armadura, no podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó una vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se acercó al filisteo, y también Goliat se acercó a David. Aunque su ayudante iba siempre delante de él, cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Le dijo: vaya con el niño bonito, ¿vienes a pelear conmigo con un palo como si yo fuera un perro? Ven acá, que te voy a matar, y dice, y con tu carne voy a alimentar los buitres y las bestias salvajes. Pero David contestó: tú vienes a pelear conmigo con la espada y flechas y lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quienes tú te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré los buitres y a las bestias y salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es nuestro Dios. Amén. Él dice que él tomó 5 piedras y Dios me dio 5 promesas para ustedes, pueblo de Dios. Hay 5 promesas que tú tienes que tomar en este día. Todos nos encontramos atravesando diferentes procesos, diferentes pruebas. Los que tienen niños pequeños, como decía mi mamá, el problema de niños pequeños es un problema chiquitito. Es chiquito, dice mi mamá: hija, si son chiquitos el problema es chiquito, pero si son grandes el problema es grande, hermano, y serio. Por eso desde ahora ustedes tienen que ser entrenados y corregir a tiempo. Porque cuando los niños son chiquitos, todo está bien, hermano. Los berrinchillos dan unas nalgadas y se sientan. Pero cuando los hijos son grandes, los problemas son serios. Es por eso que se tiene que aprender. Y los que van a tener hijos, los que están pensando en casarse, hermano, tiene que primero aprender a ser un buen esposo y ser un buen padre. Si usted es un buen esposo, siéntase bienaventurado, porque sus hijos van a ser, hermano, como ven al padre hacer. Si usted cuida bien de su esposa, la honra, la respeta, sus hijos van a mirar eso. Miren, no es por presumir, hermano, Dios guarde. Estaba viendo hace un ratito, le mandó un mensaje a mi hijo Jesús a su papá: yo aprendí de ti, papá. Porque él le mandó un mensaje, le dice: hijo, te bendigo y me siento tan orgulloso del padre que eres. Y le dice él: yo lo aprendí de ti. Gloria a Dios. Porque los hijos van a hacer lo que ven hacer al padre. Por eso muchos hijos, hermano, golpean a sus mujeres, maltratan a su mujer porque lo vieron en casa. Vieron en casa maltratar, andar de infieles con una, con otra. Eso hacen ellos porque creen que eso es normal. Pero eso no es normal. Ahorita, ¿y qué le dice? Eso yo lo aprendí de ti, de ser un buen padre. Y los jóvenes de esta casa, quiero que aprendan esto. Ser un buen esposo. ¿Por qué? Porque tus hijos van a mirar cómo tú tratas a tu esposa y a la madre de tus hijos. ¿Te gustaría que te trataran mal a tu hija? ¿Te gustaría que trataran mal a tu hija? Pero ¿cómo tú tratas a la mamá de ella? Yo creo que como padres no nos gustaría que nos trataran mal a nuestras hijas.
Entonces, comience a tratar a su esposa bien, para que tus hijos traten bien a tus nueras. Esto es muy importante, hermanos. ¿Saben? Yo puedo decirles, siempre vi un gran ejemplo de matrimonio de mis padres. Mi padre siempre amó a mi mamá. Siempre la respetó. Y tuve unos suegros, hermanos, que duraron muchos años juntos. Años, toda la vida juntos. ¿Sabes por qué ahora? Porque el hombre no es responsable. No saben honrar el compromiso. No saben honrar el pacto. Tienen que aprender a cuidar a sus esposas. Como usted cuide a su esposa, así sus hijos los va a mirar tener un buen matrimonio. Porque el hijo hace lo que ve hacer a su papá. Jesús es el mejor ejemplo. Cuando Él vino a esta tierra, Él dijo, yo hago lo que mi padre me envió a hacer, lo que vio hacer a su padre. Mejor padre no tenemos que Él. Dijo que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó por ella. Ese es el trabajo del padre, de no solo cuidar los hijos, sino de cuidar a su esposa. ¿Estamos haciendo ese trabajo bien o cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estás haciendo ese trabajo? Un varón que asume el rol de guerrero. El guerrero no solamente es el que guerrea espiritual, es el que sale de afuera a trabajar. Hermanos, el sol está, pero que quema allá afuera. Y ellos andan trabajando. Se van desde la mañana y regresan hasta tarde. Estás haciendo ese papel con excelencia. Porque veo que hay hombres acá en la iglesia muy responsables de que la renta se pague a tiempo, de que la luz esté pagada, que no nos la vayan a cortar, que hay hombres muy responsables. Y los felicito y les aplaudo eso. Porque son proveedores, proveen para sus casas, para su familia, para que a sus hijos no les falte nada. Pero hay algo muy importante que Dios quiere de ustedes. Que no solamente provean, que cuiden, que abracen. ¿Saben qué bonito sentí que el muchacho dijo? Que él en las mañanas antes de irse bendice a su esposa. La abraza, la besa y la bendice y le declara un bonito día. El viernes Dios trajo una palabra hermosa para aquí, para ustedes varones. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Usted tiene que bendecir a su esposa antes de irse al trabajo. No estarle reclamando que si esto, que no. Tu trabajo es cuidarla. El trabajo del varón es cuidar a su esposa. Ahí le va las 5 promesas que Dios le dio esta mañana. 5 promesas, hermanas. Que te van a ofrecer dirección, te van a dar fortaleza y aliento para mantenerte firme. Dios quiere que se levanten hombres con firmeza. No solo dentro de la iglesia, sino en tu casa. Que tú realmente seas ese padre, que tus hijos vengan a ti y pidan un consejo. ¿Sabe que es triste que a veces a muchos hijos mejor anden buscando el consejo en otra parte en lugar de ir con sus padres? Eso es triste. Porque el consejo tiene que ser con el padre. Número 1, Dios te dice que te va a dar una fuerza sobrenatural. ¿Sabes? Yo veo que eso Dios está dándoles. Una fuerza sobrenatural. Dios te da la fuerza para que vayas a trabajar. Para que tú proveas a tu casa. Dice Isaías 40, versículo 31, dice: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Varón, Dios te está diciendo, confía en Él. Confía.
¿Qué significa esto? Te promete renovar tus fuerzas, renovarte tu energía y darte resistencia cuando las fuerzas humanas se agotan. Hay momentos donde se te agotan tus fuerzas humanas. Hay momentos donde tú te sientes debilitado, te sientes débil. Pero Él promete darte fuerzas. Amén. Eso significa la fuerza sobrenatural. Promete renovarte la energía. Número 2, hermanos, una valentía inquebrantable. ¿Sabes? Es poderoso cuando Dios te da esa valentía. Dios nos va a dar esa valentía. Sé fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanimes. Sé fuerte y valiente, no temas, dice, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Josué 1:9. Esa palabra Dios te la da en esta hora. Hermanas, ustedes que son un poquito más rápidas para escribir, escríbanla y pónganselas a sus esposos. Si tienen que ponérselas como, ¿cómo se dice? Con la pantalla enfrente, ¿cómo le llaman eso? Cuando que la tienes así como... Ajá, sí, eso. Pónganselas ahí, esas 5 promesas, para cuando ellos abran el teléfono, vean que hay una promesa para ustedes. Hermanas, si ustedes quieren ponérsela también en su teléfono, o no sé, lo que usted haga primero, si primero va al refrigerador. Me da risa porque mi hijo Jesús se levantaba derecho al refrigerador. Él decía que él ponía ahí porque él iba al derecho al refrigerador cuando él era chiquito. Así que usted, escuche, valentía inquebrantable, ser valiente, hermano. Todavía no hemos estado en situaciones, hermanas, ¿verdad? Y cubro a mis hijos con la sangre de Cristo y a los hijos de cada uno de ustedes. Yo sabe una cosa, cuando vi la valentía de una mujer, cuando llegamos a un hospital a Ciudad Valles, San Luis Potosí, y el hermano de él estaba quebrado a su cabeza desde aquí, desde la ceja hasta atrás. Hermano, así, todo. Hermano, todo así, sangre por donde quiera. Y yo llegué, yo vi, nadie me lo contó, yo estaba ahí. Llegó su mamá de él. No se acobarde, hijo. De aquí nos vamos a levantar. De aquí nos vamos a ir bien. Hermano, eso es valentía. Eso es ser valiente. Él estaba, hermanos, así. Hermano, todo, el bigote, por el bigote, tiene todo, hermano. Pero, hermano, la sangre hecha ya dura, donde llegamos nosotros. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo estarías tú como mamá? Como papá. Él te promete dar una valentía. Yo miré eso. Y le dijo, no se acobarde, hijo. Porque él comenzó a llorar cuando vio a su mamá. No te acobardes, hijo. De aquí vamos a salir. De aquí nos vamos a levantar. Dormía al pie de la cama. Solo ponía una bolsita y tenía una toalla. Y ahí dormía. ¿Sabes qué vi? Valentía y vi amor. El amor de una madre. ¿Cómo? A veces, hermano, por la nada. Ay, mi hijo, no. Tienes que ser valiente. Tiene que ser fuerte, valiente. Dice que te va a dar una valentía inquebrantable. Sé fuerte y valiente. Número 3, vamos. Vamos a darte el significado. El significado asegura protección y compañía constante, quitando el temor a la derrota. Eso es una valentía inquebrantable. Quita todo temor a ser derrotado. No vamos a ser derrotados. Número 3, victoria en la batalla. Él te va a dar la victoria a cualquier batalla que estés atravesando ahorita mismo. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es tu guerrero victorioso. Hijo, ponme este versículo. Sofonías 3:17. Quiero que veamos Sofonías 3:17. Victoria en medio de la batalla. Sara, mándale estos 5 pasos a tu esposo. Mira lo que dice. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará.
se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto es, hermano, tener la victoria en medio de la batalla. Dice que callará de amor y él se gozará. ¿Qué significa esto? Recuerda que la batalla no se pelean solos. La batalla que ahora mismo estamos atravesando cada uno de nosotros, no está solo, no está sola. El Señor está contigo. Dice que Él pelea de tu lado. Él es el varón de guerra, el cual garantiza tu victoria. No sé qué estés atravesando tú, pero Él garantiza tu victoria. Amén. Número 4. Protección y escudo. Él es protección. Dice que Él es escudo alrededor de nosotros. Protección y escudo. Dice, Él es mi protector, en él confío. Él me escuda y me protege. Salmo 144, versículo 2. ¿Qué significa esto? Significa que ofrece resguardo contra los ataques y las dificultades, brindando, hermanos, una base segura. Eso es lo que significa, que ofrece un resguardo contra los ataques y las dificultades, brindando una base segura. Número 5, y es el que terminamos. Autoridad y dominio. Vamos a ir a Lucas 10, versículo 19. Pónmelo ahí, hijo, por favor. Lucas 10, el versículo 19. Quiero que presten atención acá. Sí, Lucas. Mire, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor te está diciendo que nos ha dado autoridad para aplastarle la cabeza a todo espíritu que se te levante, sea en tu matrimonio, sea en tu casa. Hermano, dominio propio. ¿Sabes cuál es cuando tenemos que aprender a tener dominio propio? Tener dominio en las emociones. Hay que aprender a tener dominio. ¿Qué significa eso? Otorga el poder y la capacidad para superar los obstáculos y las fuerzas adversas. Él te da la capacidad, hermano. Él te da el poder para superar, hermano, las cosas adversas, difíciles, que a veces nosotros no las entendemos, pero Él nos da la capacidad para hacerlo. Él nos va a dar, dice que nos ha dado la autoridad. Como padre y como madre, usa tu autoridad. Usa la autoridad. ¿Qué significa esto? Otorga poder para darte la capacidad, hermano, para corregir. En el área, ¿cuál el área? En el área familiar, en el área del hogar, en el área de liderazgo, usa estas promesas de Dios. La fortaleza, da fortaleza mental y puedes manejar mejor el estrés. ¿Sabes cuál es lo que está ahorita mucho allá afuera y mucha gente está padeciendo del estrés? ¿Sabe por qué? Porque no saben manejar las situaciones que viven y por eso viene mucho estrés e incluso terminan con ataques al corazón. Es tiempo de que hoy se levante el guerrero que está dentro de ti. El guerrero de Dios usa las armas espirituales. Dice la palabra, las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando tú sabes usar las armas espirituales, sabes que tu guerra con tu pareja o con tu matrimonio, hermano, no es en contra de tu esposo o tu esposa. El enemigo se ha levantado y tienen que aprender a pelear esa guerra juntos. Amén.
Tienen que aprender a pelear las guerras juntos, porque el enemigo quiere, hermano, separarlos. El enemigo quiere tenerlos en contienda entre ustedes dos. Si él logra que como matrimonio estén peleando constantemente, hermano, va a destruir tu casa. Por eso tienen que ser entendidos en tu lucha no es contra la persona, es contra un espíritu que se ha levantado. Le compartía yo a la hermana Sara algo hace unos días. Digo, mira, hija, bien tremendo, cuando mi hijo Jesús tenía como 8 o 9 años, y fíjense lo que dice él ahora, me dice, mamá, cuando ustedes iban a llegar en la tarde del trabajo, yo estaba pensando, ¿cuánto apuestan? Que les decía, ¿cuánto apuestan que los hago pelear ahorita? Mira, hermano, él mismo me lo confiesa ahora. ¿Cuánto apuestan que los voy a hacer pelear ahorita que lleguen? Dice, una palabra que yo dijera era una pleito entre los dos. Porque mi mamá pelea por lo cristianismo y mi papá no. Dice, y hermano, él busca una sola palabra. Decía, una sola palabra que yo haga, una question que yo haga, los hago pelear ahorita los dos. El diablo lo usaba, hermano. De verdad, hermano. Y ¿sabe qué? Pues terminamos peleando. Por cualquier, hermano, yo ni me acuerdo de qué cosa. Pero recuerdo que una vez íbamos en el carro, íbamos en la camioneta. Hermano, cosas que te marcan. Me acuerdo que estábamos en la Nueva York y la Pagro, ahí estábamos en la luz. Se levantó, hermanos, y no sé qué cosa estaba diciendo él. En tanto sí nos hizo pelear, pero también él dijo, no den lugar al diablo. Así dijo, hermanos, y tenía como 8 años. Pero él mismo nos hizo pelear y él mismo nos dijo, no estén dando lugar al diablo. Así nos dijo, y me acuerdo que nos quedamos nosotros viendo, porque, hermano, por eso tienes que saber, por ejemplo, yo no me iba a enojar con mi hijo. Yo sabía y entendía que era un espíritu que lo estaba usando para hacernos pelear. Tengamos cuidado porque a veces peleamos por los hijos, hermano. Cuando no tenemos nosotros que atender, que a veces los hijos, a veces tratan de llamar la atención de uno. Amén. Las armas de un guerrero es la palabra de Dios, conocer la palabra. Por eso les digo, tienen ustedes que grabar las 5 promesas de parte de Dios. La palabra de Dios en Hebreos 4, versículo 12, porque dice que la palabra corta las cadenas. Tienes que aprender que la palabra, la oración y el ayuno son muy importantes. Las cadenas que se rompen mediante el ayuno, porque hay cosas que no van a salir, hermano, si no es por el ayuno. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, a las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que usted tiene que aprender la palabra. La palabra de Dios es muy importante. Hermanos, a mí me gustaría que más personas se añadieran al estudio para que conozcan la palabra. Lo que la profeta está enseñando. Blanquita, te felicito, veo que de verdad que has avanzado. Sí. Amén. Sí, veo que estás avanzando, gloria a Dios. No sueltes, Blanquita, y cualquier pregunta con la profeta. Amén, porque sí veo, Blanquita, el avance. Escuchen, hermanos, la sangre de Cristo, Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis 12, el versículo 11 dice, y le vencieron por el testimonio. Ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre y del testimonio. Amén. Pero hay batallas internas que ustedes tienen que vencer. Miren lo que dice Apocalipsis. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Las batallas más difíciles muchas veces no son las externas, sino las internas, en las que ocurre dentro del corazón. ¿Cuáles son tus luchas internas que tienes que luchar? ¿Sabe qué veo, hermano? Que en este tiempo se lucha mucho con el desánimo. La gente lucha con el doble ánimo. Hoy sí quiero, mañana no. Le voy a decir una cosa. Ahora sí, como dice en inglés, stop playing.
deje de jugar. Le voy a decir una cosa, porque nos la llevamos años. Sí voy a la iglesia, al otro domingo no, me enojé por cualquier cosa y ya no voy. Hermano, hago berrinche por cualquier cosa y ya no voy. Tengamos cuidado. Eso es un doble ánimo. Eso es un desánimo, un espíritu de desánimo que viene a tu vida. Y cuando tú comprendes y entiendes, hey, estoy luchando con el desánimo, te voy a decir cómo se vence. Una ocasión Sara me dijo, pastora, ¿y cómo venzo el doble ánimo? ¿Sabes una cosa? A veces arrastrando tu cuerpo y traerlo a la iglesia. Venir en rastra. Le dije, mira hija, usted llegue en rastra, pero llegue. Así es como se vence. El espíritu de doble ánimo y de desánimo se vence, hermanos. Muchas veces en rastra vienes a la iglesia. Pero si usted dice, prefiero quedarme en la casa, ya perdió. Hay dos personas que yo felicitan esta mañana porque miré su esfuerzo, he visto su esfuerzo. Y una de ellas es Connie. Connie tiene 2 años que yo miré que de plano mi hermana no falta a ningún culto. A ninguno. Ella está a todos los cultos aquí. Todos, hermano. Yo no le digo que antes no iba, no, pero ella iba. Ella se esforzaba a estar los domingos. Llega muy temprano, ella está aquí. Otra de las personas que se ha esforzado, mi esposo. Él nomás iba los domingos, hermanos, pero no venía. Y yo le decía, es un espíritu de doble ánimo. De cualquier cosita lo desanimaba, nada. Ya no, pero él se ha esforzado. No ha sido fácil, se ha esforzado. ¿Sabes? Cuando tú dices, no, hoy no. No estamos perdiendo, lo está perdiendo usted. Y te voy a decir lo más triste, es que vas a ver pasar unos que son chiquititos, más chiquitos que usted, y van allá, y usted se quedó donde está. Y si no, hasta pasos atrás han dado. Y eso es lo peor. Ver que, hermana, esta persona apenas empezó y mira dónde está. Hermano, yo bendigo a mi Jesús Guevara. Él es bien sincero y tan lindo. Me dice, pastora, mire Sara. Dice, yo admiro a Sara, me dice él. Empezamos juntos, pero él reconoce. Él reconoce y lo bendigo porque es valiente. Él me dice, mire pastora. Dice, él a veces viene y me dice, mire Sara, yo me siento orgulloso de Sara. Dice, él reconoce y dice, comenzamos juntos los dos. Y mire cuánto conocimiento tiene ella. Pero ¿sabes qué? Costó esforzarse. Le ha costado esforzarse. Yo te quiero decir, hermano, esfuércese un poco más. Esfuércese, hermano, yo entiendo que tienen que trabajar. Ahorita él me mandó un mensaje, dice, yo tenía planes de ir en la tarde. No, mijo, en la tarde no, celebre con su niña. Vaya, coma con su niña. ¿Sabe una cosa? Esfuércense, varones. Esfuércense, que sus hijos vean su esfuerzo, que sus hijos vean, hermano, que dice, hey, yo me he esforzado. Yo me he esforzado. Esfuércense por estar en la casa de Dios, lo más importante. Algo que ahorita llamé a la profeta atrás que hablara con la niña. ¿Sabe una cosa? Si tú como padre no les enseñas a los niños a estar en la iglesia, estar en la casa, no expectes cuando sus hijos grandes van a estar acá. Si los que han crecido en el evangelio y han nacido en el evangelio les cuesta someterse, mucho más el niño que no se cría dentro de la iglesia. No, ¿sabes una cosa? Como vean al padre, si el padre no tiene razón, voy cuando quiero, hago lo que quiero, así van a ser los hijos. Si tus hijos te miran que, oh, si puedo ir, voy, si me alcanza el tiempo, y si puedo, voy, si no, no voy, así van a ser los hijos. Expecte que sus hijos, hermano, van a venir a la iglesia. Si usted no viene, usted tiene que dar testimonio y ejemplo para sus hijos. Hermano, ¿usted cree que a veces yo me siento bien para venir? No. Pero yo soy la primera que tengo que salir por delante. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar, hermano, porque con qué cara yo le decía a mi hija, ¿por qué tú no vienes a la iglesia? Si yo no vengo. Si yo me siento mal, cualquier dolor de cabeza me quiere tirar en la casa. Hermana, como yo le decía a mi hijo, tienes que ir. No hay cara. Entonces pongamos el ejemplo. Pongamos el ejemplo. ¿Cómo le voy a decir a mi hija, levántate a ser la líder que Dios te llamó a ser, si yo mismo no estoy cumpliendo mi regla? No estoy cumpliendo. ¿Cómo? Nosotros tenemos, hermanos, que poner el ejemplo.
Hay gente que les gusta que se les llame líder. O hasta traer un badge que diga líder, ujier, maestro. Pero no cumplimos las reglas. Y lo mismo es en casa. No quiero que digas malas palabras, pero usted las dice. Aprende a respetar, pero usted no respeta. Honra a tu padre, pero usted honra a su padre. ¿Usted honra a su madre? No, los principios, hermanos, no solamente se hablan, se enseñan, hermanos, se van enseñando. No voy a hablar malas palabras porque mi hijo está escuchando. Mi hijo está escuchando lo que yo hablo. Hermano, uno piensa, el niño es chiquito, el niño no sabe. No, los niños son muy listos, hermano, y todos escuchan. Y todos saben. Entonces, ¿queremos ser buenos padres? ¿Queremos buenos hijos? ¿Cuántos quieren buenos hijos? Seamos buenos padres y demos ejemplo. Hermanos, aunque tus hijos estén grandes, sígales dando ejemplo. Siga siendo un ejemplo para sus hijos. Amén. Bueno, pónganse sobre sus pies. Vamos a dar gracias al Señor.